Informativo NTR. Entrevista. Hoy quisiera entrar a un mundo de imaginación, de creación, de personajes, de historias, y por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a la joven escritora Ivana von Reteg. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación. No sabes lo emocionada que estaba de venir. No, es un gusto recibirte. Me hiciste favor de enviarme estos dos libros de una saga que me trae mucho a la memoria a un escritor español, Pérez Reverte, que ha hecho su propia saga, pero tú lo haces con una gran dignidad, con una gran imaginación. Te debo ser absolutamente franco, no me ha dado tiempo de leer completamente tus dos obras, las que me has hecho favor de enviarme, pero con lo que he leído me quedo, la verdad, muy contento. Y me da mucho gusto poder presentarle a nuestro público el trabajo que estás haciendo, porque hay que ser atrevido para escribir. Luego hay que ser atrevido para crear una historia, pero más aún hay que ser atrevido para crear un personaje, y tú lo estás creando en Johnny Blackdown. Así es. De esta saga que nos presenta Ivana von Reteg, que además es una joven escritora que está aportándole esto a la literatura y a la novela mexicana. Déjame empezar por el principio, Ivana. ¿Cómo llegas al mundo de la escritura, de la creatividad literaria, de la novela? Yo creo que la escritura nació un poco conmigo, porque desde que tengo uso de la memoria siempre tenía estas ganas de crear cosas que no están, de ver cosas que no están ahí, y todavía más importante, invitar a personas que vieran estos mundos o estas cosas que yo imaginaba. Entonces, cuando descubrí la pluma, que es una herramienta valiosísima para invitar a las personas a ver lo que tú ves, nunca la solté. Yo me acuerdo que de chiquita, muy chiquita, doblaba hojas en 4, les cortaba los bordes y escribía cuentos de 2 hojas, pero para mí eso era más que suficiente. Siempre tuve clarísimo que era lo que quería hacer y es lo que seguiré haciendo. Así empezaste. Así empecé. Y así seguiste. ¿Y cómo se empieza a dar una especie de formalidad a esta creatividad literaria? Siento que más que disciplina, que sí es muy necesaria la disciplina, no tuve opción, no lo podía evitar. Yo me acuerdo en primaria inclusive, que en ese entonces se usaban los pupitres. Yo tenía encima el cuaderno de la escuela, pero abajo del pupitre tenía otro cuaderno totalmente diferente donde estaba escribiendo. El bueno. El bueno. El bueno, el cuaderno bueno. El de Adebis. Donde escribías. Sí, escribía historias. Cada 2 semanas, cada 3 semanas era una historia diferente. Eso fue en primaria, eso fue en secundaria, prepa, universidad. De hecho, en algún momento entré a estudiar a la universidad y me salí por lo mismo. Porque ya terminando primer semestre, yo seguía escribiendo en mis notas los libros que tienes ahí. Entonces dije, ¿a quién estoy engañando? Esto es lo que yo quiero. Yo soy periodista, escribo como tú, pero de manera diferente. Historias, las de cada día, por cierto, algunas terribles, como las del alcalde Carlos Manso. Claro. Pero son historias al final del día que relatan la realidad. De repente me cuesta trabajo entender cómo alguien, y lo digo hasta con, no sé cómo decirlo, con cierta envidia, cómo alguien puede tener esa imaginación, esa capacidad creativa para crear, por ejemplo, a Johnny Blackdown, un personaje que forma parte de tu saga y a partir del cual tú cuentas historias. Cuéntanos, platícale por favor a nuestro público. Mira, yo creo que cada escritor tiene su propio proceso creativo, pero en mi caso hubieron muchísimos detonantes de inspiración. Tuve la suerte de viajar mucho a lugares donde había vistas de mar preciosas, Puerto Rico, Cuba. Estuve muchos años en Carolina del Sur, en Carolina del Norte, que tiene una riqueza de historia pirata impresionante que muy poca gente sabe. Y yo, que desde chiquita estoy obsesionada con el tema, más mi gusto por escribir, era inevitable que la historia naciera. Y sí, el personaje de John, no te sé decir de dónde vino. Un día simplemente estaba Llegó. Estaba ahí, sí.
Oye, pero son historias de piratas que tienen mucho que ver con el Caribe, con Sí. esta construcción que ocurrió en el Caribe. Pero, a ver, ¿cómo llega para ti la voluntad, el deseo de narrar historias a partir de esa realidad? Bueno, para empezar, la época dorada de la piratería tiene una dimensión que nadie se imagina, porque Hollywood no le hace justicia y la propia literatura tampoco le hace A justicia. ver, déjame detenerme un segundo. ¿Por qué no le hace justicia? Porque la estructura social de la piratería tenía una cantidad de niveles interesantes desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista político, que casi nadie sabe. Entonces, yo estuve 14 años estudiando cómo funcionaba la piratería, cómo funcionaban los barcos de ese entonces, qué órdenes tenía que dar un capitán, cuál era la distribución de una tripulación. Entonces, tenía yo toda esta riqueza de conocimiento, pero sí tengo que aclarar, no son libros de historia, o sea, es ficción. Correcto, es ficción, Pero es novela. Es novela. Es ficción, pero parte de una realidad que tú te esmeraste en conocer. Así es, tiene un respaldo. Que tú estudiaste. Así es, tiene un respaldo histórico completamente fortalecido. De hecho, aparece ahí la Marina Real Británica, la describo tal cual era. Aparece ahí un gobernador del Caribe que está basado en alguien que sí existió, tal cual era. Aparecen personajes históricos como Anne Bonny, que es un personaje femenino invaluable en la historia de la piratería, y también aparece por ahí. Entonces, sí hay pequeñas pistas reales, pero es ficción más que nada. Sí, sí, a ver, cuando un escritor renta hacer novela, pues adiós la historia. La historia sí viene a dar un sustento real a la novela, Sí. pero no es un trabajo histórico, es un trabajo que parte de tu conocimiento, de tu investigación, pero en donde tú te das la libertad creativa Así es. para generar tu propia novela. Así es. ¿Por qué te entusiasmaste en el mundo pues, de la piratería? Y dime, ¿cuándo decidiste crear a Johnny Blackdown? Bueno, ¿Y cómo? la piratería nació conmigo. Desde que tengo uso de razón también, todo lo que fuera barcos, piratas, mar, me ponía en un estado de euforia. Era impresionante, desde chiquitita. Entonces, y John, que fue el primer personaje que apareció, yo dije, tengo que contar su historia. Entonces, yo todos los días cerraba los ojos y me lo imaginaba como una película. Y fue algo con lo que verdaderamente me obsesioné. En el desayuno iba viendo yo la película, poniendo una escena tras otra. En la escuela iba poniendo una escena tras otra, por eso no ponía atención. En la comida, antes de dormir, mientras 7 de dormía. calificación, pero 10 en literatura. 5. Pero fue una obsesión tan grande contar la historia de John. Y Dime, háblame de John, ¿cómo nace en tu emoción, en tu cerebro, en tu mente, en tu decisión creativa, generar este personaje? ¿Quién es John? bueno, muy por encima porque no quiero spoilear. Sí. No, además hay que leer los libros, ¿no? Hay que leer los No hay libros. que contarlos, hay que leerlos, pero darle a nuestro auditorio una pincelada de este personaje y de lo que narras de él. Bueno, John empieza siendo un adolescente que es un cadete naval de la Marina Real Británica y es hijo del almirante, pero todo le sale mal. Tiene una admiración ahí medio castigada por los piratas. No le gusta la vida dentro de la Marina, siente como este llamado del mar, este llamado de la aventura. No voy a decir qué es, que como que lo saca de donde estaba para que pueda emprender un viaje a saber quién es en realidad, porque no es quien él pensaba y no viene de donde creyó que venía. Entonces cambia todo su mundo y entra en esta aventura llena de personajes que están tan divertidos. ¿Qué te ha dado Johnny Blackdown? Propósito. Yo creo que han habido muchas veces en la vida donde todos nos preguntamos, bueno, ¿a qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Y quien me abrió va a sonar muy poético, pero quien me abrió las puertas a ponerle nombre a mi destino fue Johnny Blackdown. Porque estos son 2 libros, pero vienen 2 más. Y como me quedé con tantas ganas de escribir sobre este tema, tengo mucho más que contar sobre piratas que sí existieron, ya dándole más un tono histórico, pero
quien me abrió la puerta a cumplir con mi propósito como escritora y como artista es Johnny. Entonces sí tengo que decir que ese personaje, más allá de esta retribución de, mira, ahí está mi libro, no, ahí está mi propósito, ahí está lo que tengo que hacer. ¿Qué te ha dado escribir, soñar, crear, pensar en que una historia que salió de la nada, porque seguramente salió de tus sueños, tus visiones de niña, de joven, de repente se convierte en una realidad? ¿Sabes qué? Que yo creo que a los que nos gusta leer nos ha pasado más de una vez que estás atravesando por un momento donde necesitas irte a otro lugar y estás atravesando un momento donde necesitas conocer a un personaje, ser abrazado por ciertos personajes. Entonces, de repente sucede que encuentras un libro, encuentras una historia que te abraza, ¿sabes? Te da la bienvenida, se vuelve tu refugio. Y esos personajes de alguna manera se vuelven tu familia. Es algo que yo he vivido a través de la literatura toda mi vida. Y el hecho de yo poder hacer lo mismo por alguien, ofrecerle esa pequeña puerta a un mundo de aventuras y a un mundo de personajes increíbles a alguien, te da un sentimiento de satisfacción enorme, enorme. Porque más allá de que estés vendiendo un libro y tengas regalías, no, eso no importa. Lo que importa es saber que hay un lector que lo marcaste de alguna manera. Lo que importa es esto. Exacto. Entre Johnny Blackdown y Jack Sparrow, Uy, no. ¿quién gana? Johnny Blackdown 1000 veces. Ya quisiera Jack Sparrow. Y es algo que digo muy seguido porque... Te lo preguntan, me Piratas imagino, del ¿no? Caribe, sí, claro. Piratas del Piratas Caribe... del Caribe viene a la memoria cuando Sí. escribes un libro que tiene que ver con un capitán salido de la Marina Británica y que se vuelve pirata. Bueno, Piratas del Caribe es muy padre como folclore marítimo, folclore de pirata. Pero estos libros sí son un poco más crudos, reflejan mucho la humanidad y sobre todo son libros que hablan mucho de la relación padre-hijo. Qué interesante lo que estás diciendo. Fíjate, eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia esta historia y este personaje de Piratas del Caribe y de pues esa historia fantasiosa que tantos conocen? Bueno, aquí no hay fantasía, aquí hay un reflejo de la complejidad del ser humano mucho más profundo que personajes que simplemente te hacen reír. Aquí no hay buenos ni malos. De hecho, el segundo libro de esta saga es muy interesante porque vemos a Johnny Blackdown acariciar su propia oscuridad, por eso se llama El Oscuro Capitán Blackdown. Te digo, habla mucho sobre la relación padre-hijo, habla sobre traumas generacionales, habla sobre la búsqueda de la identidad. Vas más a fondo. Mucho más a fondo. No estoy criticando de manera negativa. No, es correcto. No, Piratas nadie del lo Caribe. pretende, pero Pero sí tengo que decir que tu propósito es otro. es otro. Lo que tú tratas de transmitir es otra cosa. Correcto. Lo entendí bien. Sí. Pues aquí tenemos a Ivana von Reteg, Johnny Blackdown, ¿cómo Blackdown, lo pronuncio? Johnny Blackdown. Blackdown. Sí. Aunque se escribe con A y WN, Blackdown. Este es la historia, este es el personaje, esta es la saga. Estos son los 2 primeros libros, vienen 2 adicionales y estaremos a la espera de que nos los envíes Por favor. y que los podamos leer y compartir. Por supuesto que sí. Gracias por estar aquí, A ti, Ivana. gracias. Un gusto. Gracias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.